Amados hermanos, los saludo con la paz del Señor y pues en esta ocasión vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Si no has visto la anterior iglesia, pues puedes hacer un clic acá arriba para que te mande a la otra prédica. Y ahora vamos a invitar al pastor Milton. Ahí donde nos estén viendo, nos estén escuchando, tal vez en diferido en muchos países, en el Señor hacemos esta oración porque sabemos que tú ahí en tu casita, en el lugar donde estés, tienes muchos anhelos en tu corazón. Y dile, Padre amado, Padre Santo, en este día, Señor, una vez más subimos a tu presencia, Señor, y nos elevamos a ti para agradecerte por toda tu misericordia. A ti te ha placido, Señor, que estemos con vida, que estén con vida, Padre Santo, todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, todas esas personas que en este momento nos están viendo. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que en este día abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y seas tú hablando, Señor. Seas tú utilizando mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, utilizando mis labios, mi voz, Señor, y Padre Santo, para que les puedas transmitir aquello que está escrito en tu bendita palabra. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Santo. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, un gusto tenerlos una vez más ahí frente a sus pantallas para ver aquello que es las 7 iglesias, hacer esta videoconferencia donde estamos viendo las 7 iglesias del Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a escudriñar, tal vez en dos partes, primera y segunda parte, aquello que es la iglesia de Filadelfia. Es sumamente interesante el tener un conocimiento también de aquello que es la historia, la cual refleja la historia de Filadelfia, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios está también respaldado por la historia, aunque muchos puedan creer que cuando se lee la Biblia solamente es una especie de fantasía, de historias, pero podemos ver que en la práctica todo aquello existe y es real hasta nuestros tiempos. Podemos ver en el caso de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué es Filadelfia? Filadelfia quiere decir amor fraternal, ¿no? Ahí podemos ver que el rey Atatlus fundó esta ciudad el 189 antes de Cristo. Entonces, ¿y por qué fundó? Fundó porque tenía un amor fraterno a su hermano y en función de aquello fundaron y fundó esta ciudad. Filadelfia está, bueno, a 45 kilómetros al suroeste de Sardis. Habíamos visto las otras iglesias anteriormente y esta fue destruida varias veces. Existía y hay muchos terremotos en el sector de Filadelfia, entonces ha sido destruida por varias oportunidades. También podemos ver que en este pueblo había también, o hay hasta este momento, 12 iglesias, pero ninguna de ellas es cristiana evangélica en nuestros tiempos. En el siglo, por ejemplo, 16, los musulmanes destruyeron todas las iglesias. Algo sorprendente, no se destruyó la iglesia de Filadelfia. Entonces, ellos mismos, los musulmanes, manifestaban, si todo habían destruido, todas las ciudades, ¿por qué quedó la iglesia de Filadelfia? No la habían destruido. Entonces, a partir de ese momento, inclusive, los musulmanes, los maometanos, llamaron a la Shin a esa iglesia, que quiere decir Alá Dios y Shim ciudad, ciudad de Dios. Entonces, ¿eso por qué? Porque la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeñita, pero que tenía muy grande amor para con Dios. Ahí podemos ver al rey Atatus Filadelfus es quien ha fundado. Y tenemos a un otro costado, ¿no? Lo que es la antigua Filadelfia, que sería Anman.
Entonces, ¿qué más podemos ver? Algo que nos dice la palabra. ¿En qué época? Esa era la era misionaria del siglo XIX. El mensajero, ¿quién es? El santo, nuestro Señor y Jesucristo. El verdadero, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. ¿Qué cosas buenas le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia? Aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice a Filadelfia, porque trabajó mucho, como vamos a ir viendo, en función de lo que es la palabra de Dios. En otras palabras, eran evangelistas. Una iglesia pequeña, pero que ha entrado a Europa y a muchos otros países ya en la actualidad, que ha difundido la palabra de Dios. Cosas malas que se vean en Filadelfia. El Señor no ve nada malo allí. Es sorprendente, por eso nosotros debemos situarnos y ver en qué iglesia estamos o dónde estamos cuando seguimos al Señor. ¿Qué iglesia es aquella que nos conduce? Esta, la de Filadelfia, es la que no tenía ninguna cosa mala. Por eso nosotros debemos aferrarnos y ser como la iglesia de Filadelfia. Exhortaciones, lo único que le dice es retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a ver que el ser humano también va a ser coronado. Pero ¿quiénes? Aquellos que sean fieles al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué promesa hay del Señor? Dice, para el vencedor, lo haré columna en el templo de mi Dios y escribiré su nombre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Entonces, es impresionante lo que sucede en Filadelfia. Podemos ver que también en función de aquello que es historia y que se ve en historia de Roma y todo aquello, esta era la parte central de la civilización griega. Por lo tanto, obviamente se hablaba en griego, que como habíamos visto en las anteriores iglesias, también el Nuevo Testamento, por ejemplo, se escribió en griego. Estaba cerca del río Cogamo, que pasa a unos cuantos kilómetros. El emperador Tiberio, ¿no?, reconstruye esta ciudad y le cambia de nombre y le pone el nombre de Neocesaria. ¿Por qué? Porque era una nueva ciudad para el César. Entonces, él va reconstruyendo con su dinero, con el dinero que él tenía. También había el templo para Dionisos. Como veremos ahí en esa figura, es un niño que está bebiendo vino. O Dionisio también, que muchas personas nombran de esa forma, muchos estudiosos. Entonces, ese tenía un templo, este niño, y hacían fiestas que promovían borracheras, lo que hoy en día también se ve en muchos lugares. Y obviamente en función de estas borracheras había violencia. En esas fiestas llevaban, es algo interesante, ¿no? Llevaban coronas de laureles en honor a sus dioses. Hoy podemos ver un poco unas fotografías que hemos puesto en la parte inferior. Hay una similitud. Lo que hoy le llaman prestes, le llaman, bueno, le tienen un sinfín de nombres, donde, como en Filadelfia, se ponen guirnaldas, o lo que esa vez se llamaba esas coronas de laureles. Hoy en día es lo mismo. Y es más, muchos de ellos asisten ahí a esas fiestas con sus niños, con sus hijos. Y entonces, ¿qué está viendo? Está viendo lo que es el dios Dionisos o Dionisio. Entonces están inmediatamente, si vemos en la parte psicológica o lo que dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, esos niños
como en esa época habían fiestas de poblaciones cercanas que venían a Filadelfia y hacían grandes farras, grandes borracheras, porque también en Filadelfia era caracterizada por un vino que supuestamente era el más excelente. Tenían muchos viñedos en Filadelfia, como ocurre ahora en muchas ciudades. Tal vez, bueno, algunas específicamente con viñedos, pero otras tienen cervecerías, otras tienen empresas. Por ejemplo, a los que nos están escuchando en otros países, estamos transmitiendo desde la ciudad del Alto de La Paz, Bolivia. En La Paz, Bolivia, o como en otros países también, existen específicos lugares donde hay fábricas de las cuales producen alcohol y por ende bebida. Y promueven, muchos de ellos a título de cultura, promueven el alcoholismo. Lo mismo sucedía en la iglesia de Filadelfia. Este diosesilo Dionisio, que es un niño al que lo caracterizaban, como se lo ve en la toma, en el dibujo se caracterizaba por beber vino, por implementar las borracheras. Es lo mismo que hoy en día puede existir, tal vez en tu país. Hay ciudades donde específicamente hay fiestas y fiestas. Tal vez por este tiempo en el cual estamos en pandemia, estén un poco sustraídos en sus hogares, cerrados. Aunque se ve por las noticias que hay poblaciones cercanas que están haciendo fiestas, entradas y cosas por el estilo. Entonces, Filadelfia, como decimos entonces para recordar, es amor fraternal. Y realmente en esa iglesia había mucho amor para Dios. Viene Filadelfia de Filos o Filos, que es amor, amor fiel, entrañable, entre hermanos. Ya habíamos dicho que se creó esta ciudad por el amor fraternal a su hermano. Esta era una iglesia pequeñita, iglesia cristiana, pequeñita, humilde, y confiaba solo en la guía del Espíritu Santo de Dios. Entonces había mucho amor. Es bueno saber que cuando uno habla de amor también hagamos la definición de amor. Y bíblicamente te define en 4 tipos de amores. Porque a veces hay alguna consulta y dicen, ¿qué es el amor? El amor, muchos responden y dicen, es el sentimiento que se tiene hacia otra persona. Y bueno, hay un sinfín de respuestas, pero bíblicamente tenemos 4 definiciones del amor. Una, el amor eros, el amor erótico, sexual. ¿Y cómo se lo puede ver? Hoy en día en el Internet, en la juventud, no hay edad. Inclusive en los mayores hay mucho erotismo. Es un amor erótico. Ayer, en estos días, nos hemos enterado de, bueno, y eso creo que es todos los días, en todo el mundo, de violaciones y algo por el estilo. ¿Por qué? Porque esa persona en su mente ha almacenado, como ese diosesillo Dionisio, ha almacenado erotismo porque desde niño ha visto cosas tal vez en la familia, tal vez en pornografía. Entonces él ha creado en su mente un amor eros, un amor erótico, sexual. Es interesante cuando uno mira y a fin de año, estoy poniendo un simple ejemplo y esto sucede en todos los países, te entregan o te obsequian muchas empresas calendarios, te obsequian afiches con un calendario grabado en la parte inferior. Pero si vemos por algunas tiendas donde venden estos productos, el caso específico, vamos a poner, donde hay repuestos para movilidades, donde hay llantas para movilidades, colocan afiches tremendos con un almanaque y a mujeres casi desnudas. ¿Qué tiene que ver, por así decir, esa parte desnuda con la llanta? ¿Es una llantera? ¿Es un mecánico? No es así. Entonces, ese es un amor eros. Es para atraer a la gente. Muchos medios de comunicación seculares utilizan
a las damas, a las señoritas, con casi trajes muy apretados y escotes sumamente pronunciados. ¿Y eso qué es? Obviamente el productor, el dueño del medio, tiene mucho amor a su medio y quiere que pueda salir aquello y pueda tener un rating mayor. Es algo sexual, también es erótico. Por eso define la Biblia ese amor eros. Y hay muchos que podemos explicar. Ahí en las danzas que se bailan, en estos prestes y demás, muchas señoritas con trajes casi ya mostrando todo. ¿Y qué dicen? El amor por la tal, el amor por la mamita. Es un amor eros, amor caído. Estos amores son de Satanás. Estos amores son diabólicos, porque eso lleva a la perdición, a la pelea, a la destrucción, a la violación, a la violencia intrafamiliar. Podemos ver también el amor estorge, que es ese amor que define la Biblia. Es por conveniencia, podremos decir. ¿Y cómo es por conveniencia? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? En otras palabras, como el mundo secular dice. O caso contrario, en nuestro acervo, y creo que en toda Latinoamérica sucede esto. Vas a nombrarle padrino, vas a nombrarle madrina. ¿Por qué? Porque va a salir bachiller, por así decir, o profesional, o bautismos y tantas cosas. Es que la persona tiene dinero. Es que la persona te va a regalar un anillo. Es que la persona te va a dar un buen regalo. ¿Es un amor? Claro que es un amor, pero es un amor storge, que es por conveniencia. Y hay matrimonios en esta época como en la iglesia de Filadelfia, matrimonios por conveniencia. Ven a la persona en los novios, en esos enamorados, ven qué tiene, cuánto tiene, si tiene plata, si no tiene plata o algo por el estilo. O la familia ve y dice, ¿qué te va a dar esa persona? ¿No? Entonces, es un amor story, por conveniencia, si tienes o no tienes. Y hay matrimonios que se celebran así, pero pasa el tiempo y hay los problemas de divorcios, traición y todas estas cosas. Ese amor también es amor caído. Es un amor, en otras palabras, demoníaco. Hay otro amor que define la Biblia, es el amor filial, que es amor filia, el amor de familia. El amor de familia en forma excesiva también es contraproducente. ¿Por qué? Porque uno con su lengua proclama, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo es proclamar? Agarras y pones un ejemplo y dices, cuidado el bebé, vamos a poner este ejemplo, cuidado el bebé, está por caminar, se va a caer, se va a caer. Estás proclamando y el bebé se cae. O estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo o enferma. La lengua proclama y estás enfermo y estás enferma. Va a pasar esto, cuidado, cuidado. No te acuerdas y esto te va a parecer tal vez muy, muy común. Cuando el papá, la mamá, cuando emplea este amor filia o filial de familia, agarra y le dice, toma esto, ve a comprar cualquier cosa a la tienda, porque aquí hay tienditas o al mercado o a la feria, y recomienda, cuidado con el auto, cuidado con esto, cuidado lo pierdas, cuidado el cambio, cuidado. Está proclamando que en su mente pueda pasar algo. Y sucede, cuidado lo pierdas y lo perdió. Porque no nos basamos en un amor correcto, porque esos amores son amores caídos. ¿Y cuál es el amor excelente? El amor ágape. Ese es el cuarto amor del que define la Biblia. El amor ágape es el amor de Dios. El amor ágape es incondicional. No pide nada a cambio, nada a cambio. Mientras que los otros amores piden siempre a cambio algo. Si voy a estar con esta persona, que me dé algo. Si voy a nombrar padrino, que me dé algo. Todos esos amores son caídos, no vienen de Dios. Es más, y así
no es el tema, es otro el estudio, pero en el amor, Storge, es por conveniencia. Y esto que decía como ejemplo yo, compadre, comadre, viene del idioma nagó, esta palabra que se habla en el África. Y es los que aquellos comulgan. Compadre y comadre, ¿qué es? ¿Qué estamos diciendo? Estamos haciendo un culto a los demonios. Es como decir, compadre, hola demonio. Comadrita, ¿cómo estás, demonito? Eso estamos hablando. Son palabras que a veces repetimos, porque de ahí viene ahijado, ahijada y todo aquello. Entonces, en otro momento, bueno, hemos dado también este seminario, pero que debemos saber lo que estamos hablando. Y qué amor practicamos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cómo han instruido? Ahí está ese diosesillo, Dionisio, que estamos mostrando. Y ese diosesillo ha aprendido de esa forma, inclusive a beber, porque ha visto beber, y posteriormente el beber también. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Filadelfia. Bueno, esta es una realidad que ha ido sucediendo. Podemos ver que la iglesia de Filadelfia no tenía reproches, que pasaba ahí, pero como iglesia era un remanente, eran unos pocos que se habían salvado, porque los demás estaban totalmente contaminados, pensando tal vez solamente en dinero y otras cosas más. No tienes reproches. Es una iglesia humilde, la iglesia de Filadelfia. Confiaba, como decíamos, en el Espíritu Santo. ¿No? No hacían lo que querían, lo que a veces sucede hoy en día en la iglesia. Hacen a veces lo que quieren, sin orar, sin la guía del Espíritu Santo. Y debemos pedir aquello. Entonces, es una iglesia que ha sido también menospreciada, pero para el Señor no. El Señor la ha enaltecido. Es la única. Filadelfia, esa iglesia que no les reprocha nada. A eso debemos tender. Así debemos ser como la iglesia de Filadelfia. Y vamos a ver cómo era. Acá tenemos un resumen que ustedes están viendo de las iglesias. Ya hemos visto la iglesia de Éfeso, ¿no? Y hemos visto la promesa que tiene a un costado, ¿no? Le daré de comer del árbol de la vida. A todas las iglesias el Señor, no obstante, a que la iglesia de Éfeso en parte era buena y en parte mala. O sea, era tibia. Y la palabra de Dios dice que a los tibios los vomitaré de mi boca. La iglesia de Esmirna era muy buena también. La iglesia de Pérgamo era en parte buena y en parte mala. La iglesia de Tiatira, habíamos visto, en parte buena y en parte mala, tibia. La iglesia de Sardis era muy mala, habíamos visto. Dice que le va a borrar, o si no, le borraría el nombre. Dice, tienes el nombre de que vives, les dice, pero estás muerto, habíamos visto esta iglesia. La iglesia de Filadelfia estamos viendo hoy que es muy buena y debemos ser como esa iglesia. Porque el Señor obviamente nos da esas promesas, pero al vencedor, para que cambiemos nuestra vida. La siguiente veremos la iglesia de la Odisea. Entonces tenemos una idea completa. ¿Pero para qué? Para ver en qué iglesia estás. Porque en esta iglesia de Filadelfia, esta es la que se va en el arrebatamiento. ¿Por qué están sucediendo estas pandemias, pestes? Habíamos predicado los años pasados y les decíamos que iba a haber y llegar estas pestes y enfermedades. No porque nosotros queremos, ni crear malestar, porque está escrito en la palabra y hoy se está cumpliendo. Cada día se ve en los noticieros la cantidad de muertos y tantas otras cosas más. El Señor tiene el control, pero nosotros debemos doblar rodillas y pedirnos perdón de todas esas malas cosas que hacemos para cambiar. Porque en todas las demás iglesias, excepto Esmirna y Filadelfia, las demás iglesias andan confundidas. Entonces debemos hacer un cambio genuino en nuestras vidas. Esa es la iglesia de Filadelfia. Ahora entremos en contexto con respecto a los versículos. ¿Qué dicen los versículos con respecto a la iglesia de Filadelfia? Y tú te vas a sentir representado tal vez, o estás ahí, o tal vez falta algo.
Apocalipsis 3:7, la parte A, la parte superior dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La anterior vez ya habíamos visto que ángel es mensajero. Está hablando también a los pastores. A ti te está hablando porque te dice que tú eres mensajero. ¿Qué es? Llevar los mensajes. Que estás escuchando hoy la palabra y también tienes que replicar en tu familia. Replica en tus hijos, en tu esposo, en tu entorno, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio. ¿Qué es en Filadelfia? ¿Qué es amor fraternal? Esto dice el santo, el verdadero, dice. Es que la identificación de Cristo dice que es el santo, es el sin pecado. Los creyentes que se dedican al Señor y se entregan a Dios de todo corazón, también son santos, porque el Señor lo dice, sed santos como yo soy santo. Entonces, es el santo, el perfecto. Él dice que es santo y verdadero. El verdadero, la santidad y la veracidad siempre están juntos. Santo y veraz, no miente. Eso nos está diciendo que es el verdadero. En lo santo no hay nada artificial, no hay nada de engaño. Uno es genuino. Genuino en su casa, genuino en los lugares donde se desempeña. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos ser santos en todo lo que hacemos. Si bien habíamos pecado, hay que dejar ese viejo hombre y el Señor te va a hacer una criatura nueva. El versículo 16 añade, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, esa es la realidad. Debemos hacer un cambio como esta iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:7, la parte B, un poco más. Abajo dice, el que tiene la llave de David. ¡Wow! ¡Qué interesante es esto! Y vamos a verlo. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. ¿Qué nos está diciendo? El que tiene la llave de David. David era el rey de Israel más grande, aquel que ha existido. El Señor nos los manifiesta aquello. Y esa llave dice, esa es una dinastía. David en el milenio que vamos a ir viendo así de un poco hoy día, tendrá las llaves del palacio o del templo. Estamos hablando del milenio, antes de la eternidad. Entonces, ¿por qué? Alguien diría, pero si ha muerto, claro. Pero dice que vamos a resucitar. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero y después los que vivimos. Entonces se va a cumplir la palabra. Segunda de Reyes 23:25 dice, no hubo otro rey antes de él. No ha habido, dice, como David antes de él, que se convirtiese a Yahweh de todo su corazón. Él se ha convertido de todo corazón. Y eso tenemos que pretender todos nosotros, convertirnos de todo corazón, cambiar de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. No hay otro. Obviamente, en esta tierra, un ser humano, no hay otro, dice. Entonces, por eso dice el que tiene la llave de David. Y podemos ver que ¿quién tiene ahora la llave de David? La llave de David tiene nuestro Señor Jesucristo, el Rey. Él tiene la llave y Él se va a sentar en el trono del universo. Su reino es eterno, permanece para siempre. Él es el Rey. Y el que tiene la llave es tener la autorización para entrar. Si tú no tienes la llave, le pondremos un ejemplo en esta tierra así común y corriente. Si tú no tienes la llave para entrar a tu hogar, pues no entras. Y si tú esa llave no colocas en esa chapa y abres, los demás no van a poder entrar, quedarán afuera. Esa es la referencia que nos da. Él tiene la llave. Y esa llave va a ser de que podamos irnos con el Señor, pero siempre como
David. David dice que se ha convertido de todo corazón, con toda su alma y obviamente con todo su espíritu. Entonces, y hay un error que Roma ha ido transmitiendo también a diferentes generaciones. La tradición dice que Pedro, ibas a ver en fotografías y en tantas cosas, inclusive mucha gente habla y dice, Pedro tiene las llaves para entrar al cielo. Nada más falso y mentiroso. Eso no existe. Eso es mentira, eso no está escrito. Las llaves tiene nuestro Señor Jesucristo. Esto para que tengamos un concepto, porque a veces van hablando todas estas cosas. Continuando, dice Isaías para apoyarnos, aquello 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Qué dice? Está hablando de las llaves del cielo para cuando hay el arrebatamiento. Él tiene la llave y debemos convertirnos y cambiar. Va a haber, como dice en Filadelfia, habla de este inminente arrebatamiento. Las cosas están sucediendo de tal forma que todas estas pestes, como hemos hablado antes, escritas están. Y van a venir otras más. Han debido escuchar en las noticias, habíamos hablado ya esto de antes. Hay la peste en los cerdos, la peste negra y otras cosas más que en estos días o este mes se ha ido conociendo. Y otras más que habíamos hecho una prédica acerca del coronavirus anteriormente, cuando les mostramos en la parte científica que hay muchos virus que ni los mismos virólogos conocen esto. ¿Y está dónde? En la Antártida. Científicos han encontrado ahora virus de mayor dimensión inclusive. Sorprendente. Para nosotros ya no, porque hemos leído la palabra, pero esto sí va a ocurrir. La llave la tiene nuestro Señor. Es el único que puede dar paso. Es el único al que debemos recurrirnos. Acá no hay la Virgen María, no hay ningún santo, que a veces ningún estuco, ninguno de ellos. No habla la palabra de ellos. Él dice, sed santos como yo soy santo. Limpiarnos de todas nuestras iniquidades. La llave también representa esa autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Por eso es lo que habla y lo que dice. Esa llave que nos muestra Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 3:8. El siguiente versículo es este. Dice, yo conozco tus obras. Dice, y te está hablando a ti. Yo conozco lo que tú haces. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que piensas, dice el Señor. Estás estudiando, pero estás escudriñando a la vez la palabra de Dios. No dice que dejemos de hacer nuestras cosas. No dice que dejemos de trabajar. Pero dice que tiempo hay para todo. Entonces debemos escudriñar. Qué bien que hoy día estés viendo y escuchando esta enseñanza, esta prédica enseñanza, porque viene de parte de Dios. Ya va a haber un cambio trascendental en tu vida. Yo conozco tus obras. He aquí, dice a Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. A Filadelfia le dice la puerta, le deja abierta, no como a las otras iglesias. Dice que tenía obras, sí. El Señor abre ¿qué? Las puertas del cielo. Y sin el Mesías, nadie va a entrar al cielo. Así que en vano puedes estar atesorando muchas cosas en esta tierra. No estamos diciendo que es malo tener. No estamos diciendo eso. Pero debemos también escudriñar la palabra. Porque esas, dice, son añadiduras. Y Él tiene las llaves del cielo. Esta es la puerta abierta en el cielo. Él dice, yo soy la puerta. Y esta iglesia de Filadelfia espera ese inminente arrebatamiento. Por eso nosotros debemos pretender ir y ser la iglesia de Filadelfia. Amén. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Bendito, ven pronto, Señor Jesús.
Tu pueblo te espera, tu pueblo te escucha, tu pueblo se transforma. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Y ahí le dice que suba a Juan. Y ahí podemos confirmar, porque hay muchas denominaciones que, por ejemplo, en estos días muchas denominaciones, muchas iglesias están manifestando que no hay arrebatamiento. Lo que dice la palabra de Dios se cumple. Hay la apostasía, que muchos van a empezar a hablar cosas que no tengan sentido. Inclusive los escogidos dice que caerán. Entonces, la palabra de Dios es clara. Existe el arrebatamiento y para este arrebatamiento debemos prepararnos. Tú, tu familia, tus hijos, papá, mamá, abuelos, transmite, dice, ser oidores de la palabra. Estás oyendo hoy día, pero transmite también a toda la familia. ¿Y qué le dice? Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Van a suceder muchas cosas más, como hemos predicado en alguna otra oportunidad. Sube acá, Él es la puerta y aquí tenemos un gráfico. Así, obviamente lo estamos graficando. La gente desaparecerá de esta tierra. Se perderá, dice, como en un abrir y cerrar de ojos. Yo te invito a que cierres tus ojitos. Y listo, ya pasó el arrebatamiento. En ese factor de segundo va a suceder todo esto, ese inminente arrebatamiento, donde nos vayamos con el Señor. Y muchos se sorprenderán. ¿Y qué es lo que dirán? Porque ahora la nueva era, Naciones Unidas y todos ellos se están preparando para mostrar y decir que este era que se llevaron los ovnis. Porque vamos a mostrar dentro de un momentito qué es lo que manifiestan. Y habíamos visto en alguna otra oportunidad también. Apocalipsis 3:8b también nos habla de lo mismo. Y nos dice, Primera de Corintios también nos habla de aquello. 15:51 para apoyarnos al 55. He aquí os digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué nos está diciendo? El hermano, el que se convierte, el que dobla rodillas, el que recibe al Señor, dice que duerme. Por eso habla, no todos dormiremos, porque los otros estarán en el Hades o Seol, los que no están con el Señor. Pero todos seremos transformados, eso habla de todos. Unos estarán en el Hades y Seol y los otros se irán con el Señor al cielo. El versículo 52 de 1 Corintios añade y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Y qué más dice? Y nosotros seremos transformados. Está hablando de ti y te dice, tú serás transformado y nos iremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores en ese inminente arrebatamiento que de aquí a un poco tiempo sucederá. Versículo 53, porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El versículo 54 añade, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué es sorbida? ¿Qué nos está diciendo? Sorbida es impuro. Sorbida quiere decir que es avaro, que tiene todo un sinfín de problemática en su mente. Limpia, entonces, vamos a ser limpios. ¿Qué más dice 55? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros, como nuestro Señor Jesucristo, no veremos esa muerte. Nos está hablando de esa inmortalidad en el milenio y después prosigue la eternidad. Ese arrebatamiento es inminente para luego dar paso ¿a qué? A la coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra nos está diciendo que nosotros participaremos de esa coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa coronación que será en el cielo. Allí participaremos en las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero estaremos también ahí. ¿Por qué, pero? Porque nosotros, dice el Señor, que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Y en qué momento? Cuando el Señor estaba crucificado y dijo, consumado es. Y en ese momento se rasgó el velo de arriba hacia abajo para que tengamos ingreso al lugar santísimo y podamos orar y alabar directamente a Él. En ese momento dice que nos constituimos para ingresar ahí en sacerdotes, nuestras hermanas sacerdotisas. Y nosotros participaremos, seremos los invitados, somos los invitados. Tú y yo somos los invitados. Nosotros nos iremos con el Señor, pero veremos posteriormente, así como invitado que eres, Él ya te está participando en este día de esa invitación tan grande para irte con Cristo Jesús, para que se vaya tu familia, tus hijos y todos con los cuales siempre estás orando. Pero depende de ti que les transmitas y ellos también cambien, porque no todos van a aceptar esa invitación. Algunos tal vez porque tienen mucho trabajo, algunos porque no tienen tiempo para escudriñar la palabra. Ahora puedes hacer esta iglesia en tu casa, esta iglesia en tu lugar, esa iglesia virtual. Debemos aprovechar lo que está sucediendo porque es el control de Dios. Por eso está sucediendo todas estas cosas, para que haya un cambio en tu vida. Apocalipsis 3, 8b dice, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué es lo que sucede? Nos está diciendo, a veces puedes andar cansado, tal vez con alguna enfermedad, tal vez esa pandemia u otras enfermedades, o tal vez, pero sigues con la palabra de Dios, trabajando para el Señor. Tienes poca fuerza. Ahí tenemos un corredor a un costado, la fotografía. ¿Qué hace cuando corre? El corredor, para llegar a su meta, se esfuerza. El corredor llega extenuado, llega transpirando, llega cansado. De eso nos está hablando, porque aunque tienes poca fuerza, ¿dónde está tu fe? Tu fe para con el Señor. El Señor te dice, continúa, sigue en el camino, porque tú eres más que vencedora, amén, más que vencedor, amén, en Cristo Jesús. Aplaude al que vive al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Él te da esa promesa. Amén. Continúa, persevera, persevera. Tú eres aquí el que tiras en ese gran arrebatamiento, inminente arrebatamiento. Cristo viene, preparémonos. Cristo viene, preparémonos. Amén. Recuerda de aquí a un tiempo que lo que te estoy manifestando, la palabra de Dios, porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Va a suceder, como habíamos hablado hace años, que esta pandemia iba a suceder. Y habíamos mostrado en algunos videos que con el coronavirus y lo que el nombre que le pongan está escrito en la palabra y lo que va a ir sucediendo después. Es una realidad. Primera de Corintios 9, 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Todos corren, claro, pero uno solo va a llegar a la meta. Corred de tal manera que la obtengáis. Y el Señor te dice, corre de esa forma, esforzate de esa forma. Yo estoy contigo, no temas, dice. Esa enfermedad ha pasado ya. Estás sano, estás sana. Tus hijos están sanos. Tu vida ha cambiado. A partir de hoy vas a ser una persona totalmente diferente. Y como esa persona
que está corriendo ahí, llegarás a tu meta. El Señor te dice que está contigo, no temas. El versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y hay cosas que las vas a abstener, sí. Muchos te verán y te dirán, ¿por qué no participas de estas fiestas? ¿Por qué no bebes y tantas otras cosas? El que lucha se abstiene y yo sé que el Señor va a ayudarte porque Él está contigo y te vas a abstener. Ellos a la verdad dice para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Él nos va a poner las coronas y ahí estaremos con Él. Cosas grandes nos ofrece el Señor. El versículo 26 añade, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no corre sin sentido, porque el mundo está corriendo sin sentido. El mundo está corriendo sin saber lo que hace. El mundo está corriendo a cosas que no tienen sentido, con tanto pecado. De esta manera peleo, dice, no como quien golpea al aire, no pelea con el aire. Esos están locos, no saben lo que hacen. Sino, dice, que golpeo mi cuerpo. Se esfuerza, lucha. Estamos en esta tierra, sentimos cansancio, claro, pero el Señor está con nosotros. No temas, yo estoy contigo. Graba en tu mente, te dice el Señor, Yahweh de los ejércitos, no temas, yo estoy contigo, te dice. Amén. Todo esto pasará. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. El versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y qué es heraldo? Heraldo es una persona que lleva los mensajes. Tú eres esa persona que llevas esos mensajes. El Señor te ha elegido. El Señor te ha escogido a ti. Nosotros recibiremos, por ende, esa corona de vida. Isaías 40, 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y te da esfuerzo. Hoy día te dice, yo te doy esas fuerzas. Y Él te está dando en este preciso momento. El Señor te dice, cree solamente. Y muy poco saldrás de donde estás. Pero con esas fuerzas, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él va a multiplicar. El versículo 30 añade, los muchachos se fatigan y se cansan. A ti te dice joven, a ti señorita, a ti hermano, hermana, te fatigas, te estás fatigando. Tal vez no puedes respirar, pero el Señor te da ese oxígeno. El Señor te regenera tus tejidos, te quita toda enfermedad. Te fatigas, pero será la última parte, porque el Señor ayuda al cansado, multiplica las fuerzas a los que se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Y nosotros sabemos en quién hemos confiado, en Yahweh de los ejércitos. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tú llegas a la meta, tú tienes un cambio y tienes que hacer ese cambio porque el Señor está contigo. Tienes que esforzarte. Eso es fundamental porque la iglesia de Filadelfia hacía aquello. Apocalipsis 3, 8, la parte inferior, la parte C. Has guardado mi palabra, dice, y no has negado mi nombre. El Señor te dice que has guardado tu palabra, su palabra de Él. No has tenido vergüenza, te dice. Has hablado con tus hermanos, has hablado en tu trabajo, has hablado en todo lugar. No has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice. Muchas veces, a veces hay controversia, inclusive cuando les hablas de la palabra. Yo no, yo tengo todo, yo vivo feliz. Esta pandemia está demostrando a muchos que esa no es la realidad y no todo es dinero. Es una realidad de la que el Señor tiene el control y está mostrando. Mejor es ser criticado por ser fiel que ser criticado por apartarse de la verdad. Entonces ten mucho cuidado. Dice, no has negado mi nombre. Qué lindo y qué bien que estés con el Señor.
y a partir de hoy hagas un cambio genuino. Ignacio, por ejemplo, en Filadelfia de Antioquía fue masacrado, fue muerto por el Señor, por el Imperio Romano. Era pastor de la iglesia de Filadelfia. Él luchó, él formó como pastor a las personas que estaban ahí en su momento en Filadelfia. Por eso esta iglesia era excelente, porque dice que debemos ser guerreros, somos soldados en Cristo, como esos soldados, como esos policías que han estado hoy día y estos días en estas pandemias, de frente contra lo que dicen, un invisible, pero sin temor. En Cristo Jesús debe ser lo mismo. Debemos ser todos lo mismo en Cristo Jesús. Esos soldados en Cristo Jesús, porque somos más que vencedores con una sana doctrina. Apocalipsis 3:9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies. Hay mucha gente que tal vez te puede indicar con el dedo y te dice que tú no puedes, que tú no sabes. O mucha gente que critica y los dice que van a estar igual. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y se van a postrar. Porque el Señor en el arrebatamiento nos llevará, de eso está hablando. Y reconozcan que yo te he amado. El Señor te ama y todos van a reconocer. Satanás odia el nombre de Cristo, claro que sí. Cuando tú les hables, muchos hasta se quieren burlar. Pero ¿qué es lo que sucede? En su mente reconocen que Cristo es Hijo de Dios. Muchos de ellos no reconocen, pero nosotros sí. Muchos no lo toman en serio y niegan el nombre. La iglesia de Filadelfia era constante y luchaba. Debemos ser de esa forma, cambiar nuestra vana manera de ser. Romanos 2, 28, 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, no lo mostramos por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido reconocidos, injertados al olivo silvestre, hemos explicado en otras oportunidades. Por lo tanto, nosotros somos esos judíos reconocidos. En otras palabras, nos ha reconocido el papá. De eso nos está hablando. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, el cambio en nuestros corazones, el cambio en el espíritu alma, y decirle: mi alma te adora, mi Señor Jesús, mi alma te adora, oh Yahweh de los ejércitos. Debemos dividir, como habíamos explicado anteriormente, el espíritu del alma. A veces, cuando no hay esa división, puede uno estar almáticamente, pero el Señor te va a dar sabiduría y entendimiento, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Él habla que hay sinagogas de Satanás. Debemos decirle que vamos a adorarle al Señor y esas puertas van a estar abiertas en el cielo. Romanos 11, 7 y 26 dice: ¿qué pues? Dice: lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Tú eres ese escogido, tú eres esa escogida y tú la has alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, aquellos que no están con la palabra de Dios, aquellos que se burlan, dice que fueron endurecidos. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Está hablando también del pueblo de Israel, del pueblo de los judíos, de aquellos judíos de nacimiento inconversos, que también posteriormente se convertirán. Entonces, el Señor nos habla claramente que debemos hacer un cambio todos nosotros. Apocalipsis 3:10a. En el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
has guardado esa palabra, esa paciencia como tiene Cristo Jesús. Tal vez a veces reaccionamos muy fuerte, tal vez somos impacientes. Debemos cambiar nuestra manera de ser. Por nada estéis, dice, afanados la palabra de Dios, pero podemos tener el afán en el dinero, el afán en el trabajo, en el estudio, por los hijos por el estudio, pero dice que debemos hacer un cambio y entregarnos genuinamente a Cristo, porque el Señor nos dice aquello, que debemos ser pacientes, como la palabra de Dios y como la iglesia de Filadelfia era. Apocalipsis 3:10b, ¿qué dice? Yo también te guardaré de la hora de la prueba, dice el Señor. El Señor te va a guardar porque la hora de la prueba es la gran tribulación, la que ya se está acercando. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La pandemia, ¿dónde está? En el mundo entero. Va a suceder en todo el globo terráqueo para probar a los que moran sobre la tierra, para probar a aquellos que son inconversos, que no creen en la palabra. Tú crees, por eso estás viendo este video, por eso estás escuchando directamente. Allí en tu país, te digo a ti, te invita Cristo Jesús, te invita a que lo sigas y aprendas la palabra y escudriñes la palabra. Va a pasar, dice, sobre la tierra. La hora de la prueba es la tribulación de estos 7 años. Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay una traducción donde dice de, en griego es eka, que quiere decir fuera de. Esa es una mala traducción que hay, y bueno, que todos ya estudiaron, pero dice entonces, estos son los que han salido fuera de la gran tribulación, y tú eres esa persona que vas a salir fuera de la gran tribulación. Por eso te digo, Cristo viene, preparémonos. Como esta fotografía que tenemos acá, de aquí a un tiempo no muy lejano nos iremos con él. Cristo viene, prepárate. Cristo viene, prepárate. Sí. Te guardaré de la hora de la prueba, dice, está escrito acá. Te guardaré de la hora de la prueba. La prueba ya viene y vamos a ver lo que va a suceder. Esa es la iglesia de Filadelfia y te voy a mostrar algo en este momento como lo hemos hecho en otras oportunidades. El 27 de junio recientemente, que dice la NASA, ha tomado inadvertidamente una imagen de un ovni. Pero miren la dimensión, tiene 3 veces más, es más, 3 veces más grande que la Tierra. ¿Dónde? Cerca al Sol. Y todos están alborotados por aquello. Entonces, se está mostrando ya que esta es una prueba 100% de la existencia de extraterrestres, de inteligentes. Si podemos retrasar la figura atrás, podemos ver que en este lapso, en este tiempo que vemos acá en la fotografía, para que haya el arrebatamiento y para que Cristo venga a las nubes, para que Cristo venga a las nubes. El camino desde el tercer cielo hasta el segundo cielo tiene que estar expeditos. ¿Y quiénes están en este momento? En este momento están demonios, ángeles caídos, que la gente le ha denominado ovnis, extraterrestres, naves y todas esas cosas. ¿En qué se trasladan ellos? En naves. Pero esas naves también las pueden ver, pueden ser visibles porque manejan la materia, dominan la materia. ¿Son seres inteligentes? Claro que son seres inteligentes. Y ahí están las pruebas que están sucediendo. Hoy en día está limpiando para que el Rey de Reyes venga y todos estos van a ser más visibles en todo el globo terráqueo. Si escuchas las noticias, están viéndolos ya en todo lado porque están siendo expulsados por los ángeles de Dios y muchos donde están cayendo a la tierra y están viniendo como salvadores. Mentira del diablo, son demonios porque ellos no dicen que Cristo salva y Cristo sana, sino dicen que son salvadores y son ángeles caídos. Esa es la realidad de la que la nueva era está
está mostrando hoy en día. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para allí sustentar por 1260 días. ¿Cuántos 1260 días? Es 3 años y medio. Hay 3 mujeres de las que habla la Biblia que debemos entender para no confundirnos. Hay una mujer que es sin mancha, la arrebatada, la novia del Cordero. Nosotros, la iglesia. Hay otra mujer que es la de Israel, que va a estar y quedarse acá. Y la otra es la ramera de la que habla Apocalipsis. Estos 3 años y medio de la semana 70 son 7 años, la última semana del profeta Daniel, pero los divide en 3 años y medio y 3 años y medio. Estamos hablando ahora de la gran tribulación. Allí va a suceder todas estas cosas. ¿Dónde estamos situados en este momento? Estamos situados cerca ya a que se firme paz y seguridad. Has escuchado a Donald Trump, hemos mostrado documentos que dicen que quieren hacer ya paz y seguridad. La anterior enseñanza tú también puedes ver en los videos que tenemos en el canal. Ahí vas a ver todo aquello. Ahí estarán los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas y todo lo que estamos mostrando. Esa es una realidad de la cual hoy en día puedes ver. Apocalipsis 12, 14 al 17 nos dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada, véase bien y véase, sustentada por un tiempo. Es un tiempo, es un año. Tiempos, plural, 2 años. Con eso sumamos 3. ¿Y qué dice? Y la mitad de un tiempo está hablando de 3 años y medio. Tenemos que ver que bíblicamente los años bíblicamente son 360 días. No son como el almanaque gregoriano nos ha enseñado, 365. No, bíblicamente y Dios nos dice es 360. Por eso hay un error tremendo en cuanto se refiere al calendario gregoriano al que conocemos hoy en día. Pero ese no es el problema. El problema es que aquí está la cantidad. El tiempo es 360 días, es un año. Tiempos sería 2 años, serían 720 días, que serían 2 años. Medio tiempo sería 180 días, medio año. En total nos está hablando de 3 años y medio, que serían 42 meses. Entonces dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero ¿qué es lo que pasa? El versículo 16. Pero la tierra, dice, ayudó a la mujer. ¿De qué mujer nos está hablando? De la mujer, y está hablando de los israelitas, de aquellos que se van a quedar y no se van a ir en la gran tribulación. Van a ser perseguidos, van a tener que ir a cuevas y todo aquello. Entonces dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río y el dragón había echado de su boca. Estas son las personas que se van a quedar y no se van a ir en el arrebatamiento y van a sufrir un sinfín de penalidades. El versículo 17 añade, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Contra el resto que se van a quedar, va a haber guerra, van a pelear, van a lastimarlos. En otra oportunidad hemos visto y vamos a ir viendo también lo que va a suceder. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Van a insultar a Dios. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿De quién está hablando? Está hablando de esta boca del anticristo. Y el anticristo va a estar ahí.
Entonces, eso es este resumen que hacemos hoy día. Bueno, vamos a ir explicando posteriormente también. Por eso te decimos en este día, a esta iglesia de Filadelfia, debemos ser como esa iglesia, dar todo nuestro amor, cambiar realmente, porque Cristo viene a las nubes a llevar a la novia y la novia somos nosotros, la iglesia somos nosotros. Oh sí, Señor, gracias te damos, Padre Santo, en este día, porque Padre amado, sí, Padre Señor. Santo, Gracias, Papito te Santo. pedimos que nos abras ese entendimiento, Señor. Nos des sabiduría y Sí, entendimiento Señor. para entender más tu palabra, Señor. Sí, Padre Santo, oh Yahweh de los ejércitos, te pedimos perdón por nuestros Señor. pecados, por nuestras enfermedades, por todo aquello que nos sucede, Señor. Padre Santo, queremos cambiar, ser genuinos y te pedimos que nos inscribas en el libro de la vida y en el arrebatamiento. No nos dejes, Aleluya. Señor. Llévanos contigo, Señor. Lleva a todos nuestros familiares, Señor. Gracias, Padre Santo. Sabemos que tú nos escuchas, Señor. Padre Santo, en este día también oramos por los hospitales, Señor. Oramos, Padre Santo, por los enfermos, Señor. Oramos por los militares, la Con tu policía, mano Señor. Por las autoridades poderosa. de nuestro país, Padre Santo. Sácalos de aquellas pandemias, de aquellas pestes y de cualquier enfermedad. Padre Santo, en tu nombre es atado todo espíritu inmundo que ha querido sojuzgar esas vidas. Los encadenamos fuertemente y los echamos fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso En de tu nuestro nombre, mi Señor, Señor sanos, Jesucristo. sanos espiritualmente y sanos físicamente. Gracias, mi Señor. Oh, gracias, Bendito Señor. eres tú. Te amamos, mi Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Padre Santo. Queremos también Aleluya. orar y Te dar un amamos, saludo, una Señor. bendición en Cristo Jesús a Diana Medina, a la hermana Graciela, Joel, Amén. a Ludwig, Melvi, Mirko, Winston, Manuel, muchas y ricas bendiciones, cubiertos con la Aleluya. sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Oh, gracias, Gracias, mi papito. Rey. A ti sea la honra y la gloria, todo que se haga conforme a tu voluntad. Oramos Sí, por Señor. Elvi, Gracias, por papito. Luz, Keila, Juan, Berta y toda la familia, Elfi, Gracias, familia, Señor. Miguelo, Lucy, por Melvi, por Eduardo, Diego, Rodrigo, Melissa, Sarita, Valeria, por Señor. Lidia, por Juan Carlos, por Ludwig, por Vladimir. Oramos, Padre Santo, por Inés Limachi, toda su familia, Fausto González, Manuel Moya, por Enrique Moya. Oramos por todas esas. Oramos por Aleluya. las personas en el exterior, Señor. Allí en Estados Unidos, porque sabemos que nos están escuchando y nos van a escuchar en los países cercanos, Señor, Argentina, Brasil, por todas esas familias. Gracias, Padre Santo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Bendito eres tú. Gracias, Padre Santo. Hecha está tu obra. Amén. Sí, sí. Amén. Amadas hermanas, les agradecemos grandemente que hayan estado presentes. Nos vamos a ver el próximo miércoles, si es que el Señor no viene antes y el arrebatamiento se hace presente y nos vamos de aquí. Gracias, Padre Santo. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Amén y amén. Amén. Bendiciones, amadas. Amén. Amados, Amén. hermanos, a todos ustedes, muchas bendiciones.